Voy a compartir pantalla para que podamos ir avanzando en nuestro temario. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor, se observa. Muy amable, gracias. Bien, pues vamos a continuar desarrollando el temario de piel para concluir nuestra actividad y a empezar la próxima semana con lo que es partes blandas, hueso y articulaciones. Cuando hablamos de los trastornos de tipo ampolloso, unos pueden ser pues inflamatorios y otros no, como habíamos mencionado en la parte práctica. Entonces, estas enfermedades ampollosas, para irles definiendo, como pueden observar, tenemos pues vesículas y ampollas que aparecen en muchos trastornos no relacionados, como por ejemplo las infecciones provocadas por el virus herpes, o una dermatitis espongiótica, o un eritema multiforme, o eventualmente pues incluso algunas quemaduras dérmicas. Existe un grupo de trastornos en los cuales las ampollas son la característica principal y primaria para poderlas diferenciar y distinguir. Entonces, estas ampollitas vamos a tener que estudiarlas con sumo detalle para poder definir de qué se trata. Cuando veamos al microscopio, sin duda, pues muchas de ellas van a estar ubicadas debajo de lo que es el estrato córneo, la última capita, o eventualmente pues van a estar en la propia epidermis, o finalmente van a estar subepidérmicos en su progresión. Este primer caso va a hacernos pensar pues en la posibilidad de que estamos frente a un tipo de lesión como ser el pénfigo foliáceo. Esta suprabasal nos estaría haciendo pensar en un pénfigo vulgar y esta subepidémica nos estaría haciendo pensar en un pénfigoide ampolloso. El conocimiento de la estructura celular a nivel de lo que es la epidermis nos ha permitido pues conocer que sin duda entre los grupos celulares podemos ir encontrando uniones
denominadas desmosomas entre lo que son los componentes epiteliales y entre lo que es el componente epitelial y la membrana basal, pues los hemidesmosomas, porque solamente vamos a encontrar un componente y no así los dos componentes como si fueran dos células. Dentro de lo que son los desmosomas, entre célula y célula, vamos a encontrar pues componentes proteináceos que van a permitir la unión específica de estos grupos celulares, que cuando hay una afección propia de lo que es la desmogleína de tipo 1 o desmogleína de tipo 3, pues el componente celular va a estar siendo afectado a nivel de lo que es el estrato córneo, a nivel de lo que es la propia epidermis o por debajo de la epidermis propiamente dicha. Los trastornos ampullosos inflamatorios, como se tratase este caso del pénfigo, es un trastorno ampulloso causado por autoanticuerpos que dan lugar pues a la disolución de las uniones intercelulares dentro de lo que es la epidermis sin duda. Y también sin duda puede afectar también el componente de la estructura mucosa. Los trastornos ampullosos van a proporcionar importante información sobre la base molecular de las adhesiones que van a estar pues entre los queratinocitos a nivel de la epidermis. Es así que la mayoría de las personas que tienen pénfigo pueden tener entre 40 y 70 años de edad y que afectan preferentemente igual a hombres y mujeres. Hay algunas variantes que hay que considerar. Uno que es el vulgar, otro es el vegetante, otro es foliáceo, eritematoso e incluso el paraneoplásico. Sin duda, pues estos trastornos son habitualmente benignos, pero en casos extremos, cuando uno no hace un tratamiento adecuado porque no ha podido definir de cuál se trata, pues puede tener ciertas consecuencias. Cuando hablamos del pénfigo vulgar, con diferencia del tipo más frecuente, pues es el que va a presentarse en un 80% de los casos en todo el mundo, va a afectar mucosas, como pueden ver aquí, la cavidad oral, también puede afectar la piel, que está concomitantemente conjunta a esta estructura, puede afectar el cuero cabelludo, puede afectar el tronco, la parte anterior, la parte posterior, a nivel axilar, a nivel de la ingle. Y pues este tipo de lesión generalmente genera úlceras, si se tratase a nivel oral, úlceras orales, antes de que empiece la afección cutánea. Entonces tenemos que tener esa precaución de poder ir pensando en alguna posibilidad. Estas lesiones primarias son pues vesiculares, superficiales, que después se hacen ampollosas y se rompen. Dejan un suero seco y costra en su superficie. El pénfigo vegetante es infrecuente, pero va a debutar sin una ampolla y con una presencia, como pueden ver, de algún tipo de placa vegetante verrucosa, húmeda. Y pues a nivel de esta podemos encontrar también que se transforma en pústula, puede afectar las axilas, puede afectar la ingle o los lugares donde hay flexuras. El pénfigo es una forma más benigna, endémica en algunas partes del Brasil, al cual se lo denomina como fogo selva, y que se produce pues de forma esporádica en otras regiones geográficas. Los lugares de predilección para que pueda presentarse este tipo de lesión foláceo va a ser el cuero cabelludo, la cara, la parte anterior del tórax o la parte posterior, y las mucosas únicamente si se afectan en casos infrecuentes. Las ampollas son tan superficiales que solamente van a estar afectando la estructura cutánea a nivel de lo que es la capa córnea y eventualmente va a dejar zonas de eritema y costras a este nivel, rompiéndose sin duda. Cuando hablamos del eritematoso, es una forma localizada, menos grave del pénfigo foláceo, que puede afectar, como ustedes pueden ver, pues la zona malar, parecida a la ubicación precisa de lo que hace el lupus eritematoso sistémico, en alas de mariposa, como ustedes recordarán. El paraneoplásico vamos a encontrar, pues, junta o conjuntamente con tumores malignos como ser un linfoma no Hodgkin. En su patogenia, todas las formas de pénfigo son pues enfermedades autoinmunitarias
que van a estar causadas por un autoanticuerpo del tipo IgG contra la desmogleína que se encuentra pues en las células epiteliales de la epidermis, rompiendo las uniones intercelulares que son los desmosomas, como nosotros sabemos, y los hemidesmosomas, que van a dar lugar pues a la formación de las ampollas. Como pueden evidenciar, mediante la inmunofluorescencia directa, las lesiones muestran pues un patrón reticular, como si fuera una mallita de gallinero, característico del depósito intercelular de la inmunoglobulina G. Recordar también pues que la inmunoglobulina G se observa habitualmente en todos los niveles del tejido epitelial, en el pénfigo vulgar, pero tiende a ser más superficial en el foláceo. Por eso es que se va a ir presentando lesión a ese nivel. Entonces, la distribución de la desmogleína de tipo 1 o de tipo 3 nos va a permitir ver pues la presencia de los anticuerpos frente a uno o ambas proteínas, explicando la localización del grupo ampollar específico por debajo del estrato córneo en epidermis propiamente dicha suprabasal o por debajo de la membrana basal. Los anticuerpos causan estas lesiones de forma primaria al romper sin duda pues la unión entre componentes celulares queratinocíticos. Acá tenemos ejemplo, un queratinocito y otro queratinocito que van a estar unidas por desmogleína tipo 1 y tipo 3. Pueden actuar de manera indirecta activando también un componente llamado proteasas. Estas proteasas van a ser también responsables de que se ocurra esa ruptura a ese nivel. En su morfología, ya viendo pues los cortes histológicos, vamos a encontrar en todas las formas de pénfigo una acantólisis. ¿Qué quiere decir? Una disolución de lo que es el componente intercelular que conecta una célula con otra célula, o sea, un queratinocito con otro queratinocito. Las células entonces acantolíticas, que normalmente pues eran poliédricas o aplanadas, pues se ven, empiezan a tornar, como pueden ver, redondas. Y sin duda pues vamos a encontrar el componente que es la ampolla. En el pénfigo vulgar y en el pénfigo vegetante, prácticamente ese componente de destrucción de las uniones intercelulares van a ser por encima, como pueden ver, de la capa basal. En las variantes vegetantes también hay una hiperplasia epidérmica por encima de estas, y en el pénfigo vulgar esta característica de ampolla acantolítica inmediatamente suprabasal. En cambio, cuando hablamos del pénfigo foláceo o del pénfigoide eritematoso, va a estar inmediatamente por debajo del estrato córneo. Y si hablamos del pénfigoide ampollar o del pénfigoide cicatrizal, va a estar por debajo de la epidermis. Entonces, la única capa de células basales intactas que pueden quedar, pues van a simular una fila de lápidas puestas contiguamente. En cambio, cuando hablamos del pénfigo foláceo, pues vamos a encontrar una afección en la epidermis superficial, precisamente a nivel de lo que es el estrato granuloso, ya no basal. La infiltración de algún tipo de grupos celulares a nivel de esta lesión puede ser caracterizada por la presencia de linfocitos, puede ser caracterizada por la presencia de macrófagos, células muy voluminosas, o células rosaditas, como son pues, los eosinófilos. Sin duda, pues el tratamiento angular de una forma de pénfigo es utilizar los fármacos inmunosupresores que reducen los títulos de anticuerpos y la IgG específicamente para que pueda disolverse. Si hablamos nosotros del molusco contagioso, muchos de ustedes ya habían mencionado de que esta es una enfermedad viral autolimitada provocada por este virus, que por sus características se las denomina poxovirus. Tiene esta coloración característica naranja como si fuera un ladrillo, tiene un ADN en forma de pesita, que más o menos llega a medir 300 nanómetros como máximo, y por ello es pues este poxvirus patógeno más grande que puede afectar a los seres humanos, y una de las más grandes de la naturaleza sin duda.
Las infecciones se van a ir propagando habitualmente mediante un contacto directo entre personas o niños y adultos jóvenes o por los utensilios que se van utilizando. En su morfología van a ser lesiones múltiples que están ubicadas en la piel, del tronco o de las zonas anogenitales. Normalmente podemos evidenciar una pápula y en la parte media, como ven, un hundimiento o una umbilicación. Estas son estructuras firmes, pruriginosas y la coloración puede ser un tono más rosadito o incluso el mismo color de la piel. Pueden medir 0,2 a 0,4 centímetros de diámetro aproximadamente. Algunas excepciones obviamente pueden existir en el cual llegan a medir hasta 2 centímetros, como ven, gigantes, respetando su umbilicación central, que puede segregar un material parecido pues a lo que es el cuajo de la leche. Si logramos extender esa secreción o ese material en un portaobjetos y utilizamos una tinción de Giemsa inmediatamente, podemos ya evidenciar dentro del grupo celular pues lo que son los cuerpos del músculo, y lo cual ya nos puede permitir un diagnóstico inmediato. Sin embargo, muchos de los estudios microscópicos pues van a llegar a un proceso en el cual se hacen cortes y vamos a ver una estructura en forma de copas en cuya parte interior vamos a encontrar pues los queratinocitos con la presencia incorporada del virus a nivel de su citoplasma en forma elipsoide que más o menos puede llegar a medir hasta 35 micrómetros de diámetro. Estas células, especialmente del estrato granuloso y córneo, son las que albergan al virus y con el efecto citopático para poderlos distinguir. Si utilizamos la tinción de hematoxina y eosina, esas inclusiones del estrato córneo o granuloso muchas veces se pueden tornar de color azulado o de color púrpura y adquieren pues tonos azulados pálidos a nivel de lo que es la estructura córnea. Hay numerosos vitriones dentro del citoplasma de estas células que después pues van a formar lo que son los cuerpos del molusco. Si hablamos del impétigo, que es una infección bacteriana superficial, es muy contagiosa y se observa frecuentemente en niños, aparentemente sanos, sin ningún tipo de otro tipo de enfermedad de base. La infección afecta habitualmente a la piel expuesta, en particular a nivel de lo que es la carita o las manos de estos niños. Esto no quiere decir que no pueda afectar a adultos, puede también, pero es raro. Hay dos formas que reciben pues un nombre clásico, el primero que se llamaba impétigo contagioso y el segundo impétigo ampolloso. Difieren entre sí simplemente por el tamaño de las pápulas. En su etiología debemos recordar pues que va a estar generado por el estreptococo beta hemolítico de la clasificación A de Lansenfield y sin duda también por el estafilococo aureus. Pero hoy en día actualmente ambas se deben habitualmente a lo que es pues el estafilococo aureus. En su patogenia, ese componente bacteriano y las especies bacterianas generan una respuesta inmunitaria innata que causa una lesión epidérmica que conduce pues a un exudado, como pueden ver, de aspecto ceroso y genera pues una costrita que es descamativa, amarillenta, que a veces se lo denomina como piel de miel o cicatriz de miel. En su patogenia también podemos hablar que va a haber una formación de ampolla, parecido a lo que es el impétigo, se relaciona con la producción bacteriana de un componente de toxina que escinde de forma pues específica a la desmogleína 1, que como ustedes saben se encuentra por debajo de lo que es el estrato córneo preferentemente. La proteína es responsable de la adhesión intracelular dentro de las capas epidérmicas superiores, como dijimos en el anterior capítulo. Entonces, recordar pues que la afección va a ser a nivel epidérmico. Esa desmogleína 1 no se ve afectada por la toxina, sino por un anticuerpo. Así como no hay afección de la dermis, unas veces eliminada la bacteria, las lesiones van a curar sin generar una cicatriz. En su morfología vamos a encontrar pues una mácula eritematosa al cual se superpone una pústula. Las pústulas se rompen, se erosionan
y están cubiertas por un suero, como pueden ver, el cual se seca y va a generar una costra de color de miel. Algunos niños van a presentar pues una forma de ampolla de impétigo, justamente en esta lesión. Cuando vemos al microscopio, vamos a ver una acumulación de polimorfonucleares debajo del estrato córneo y sin duda pues van a formar parte de la pústula subcorneal, que contiene proteínas y células inflamatorias adicionales a los polimorfonucleares. Si utilizaríamos una tinción específica, podemos evidenciar las bacterias sin duda. Y pues puede haber alteraciones epidérmicas reactivas inespecíficas y una inflamación dérmica superficial. Cuando se rompe la pústula, va a liberar suero, va a liberar neutrófilos, restos de detritos celulares que se estaban acumulando precisamente dentro de esta estructura, hasta formar posteriormente pues una costra característica. Si hablamos de las infecciones micóticas superficiales a nivel de lo que es la piel, sin duda pues va a afectar los diferentes componentes que encontramos. Piel, cuero cabelludo, uñas pueden ser afectados y sin duda dependiendo qué microorganismo micótico van a estar presentes en cada una de estas estructuras para generar una diferente lesión. Pueden formar pitiriasis versicolor, pueden formar tiña negra, pueden formar pues piedra negra o piedra blanca eventualmente. Y se deben sobre todo a dermatofitos, o sea, hongos que van a estar afectando precisamente este componente. Estos microorganismos crecen pues en el suelo, crecen en los animales y como estamos en contacto con ellos, sin duda van a generar pues una lesión. Cuando afecta al cuero cabelludo, la tiña de la cabeza, se produce pues habitualmente en los niños y solo en escasas ocasiones puede afectar a algún lactante o a algún adulto. Es un dermatofito del cuero cabelludo caracterizado porque va a estar presente en forma de placa, al principio asintomática y a menudo sin pelo porque va a producir una alopecia en esa zona asociada a un eritema leve que después puede tornarse más grave o ir involucionando, como ven, a costas, a la descamación y prácticamente a la desaparición del hongo. Cuando afecta a la barba, vamos a denominar pues tiña de la barba. Es una infección por dermatofitos de la zona de la barba que afecta a los hombres adultos y pues un trastorno relativamente infrecuente porque generalmente pues no ocurre aquello. Cuando afecta al resto del cuerpo, vamos a llamar tiña del cuerpo, una infección micótica superficial que afecta pues a las personas de todas las edades, pero como ven, a niños especialmente. Los factores predisponentes es el calor, es la humedad, algunos animales tienen esa infección y los dermatofitos pues crónicas de los pies y de las uñas que vamos a ver concomitantemente. El tipo más frecuente es una placa ligeramente eritematosa, redonda y en expansión con un borde sobrelevantado. A veces puede estar afectando la región inguinal. Y sin duda, pues, esa zona inguinal en los varones va a estar, pues, caracterizada porque va a haber una fricción, una maceración y calor en la zona que favorecen, pues, el desarrollo de estas estructuras, especialmente en la cara interna y superior de lo que es el muslo y en forma de placa húmeda o roja con bordes descamativos, como pueden ver. Cuando afecta a la planta del pie, vamos a llamar pie de atleta. Afecta pues al 30 o 40% de la población. Aparece eritema, aparece una descamación, aparece especialmente entre los espacios interdigitales y se le va a agregar lamentablemente una sobreinfección bacteriana y no se relaciona directamente con los dermatofitos primarios. Cuando ésta se propaga y afecta preferentemente a la estructura cutánea y a la uña, vamos a denominar onicomicosis. Esto produce un cambio, como pueden ver, de color de la uña, un engrosamiento de la uña y una deformidad de la placa ungueal, que comparando con las otras uñas, obviamente es fácilmente darse cuenta
de ese tipo de afección. La tiña versicolor que produce pues habitualmente en la parte superior del tronco y tiene un aspecto muy característico. Y sin duda pues va a ser causada por el Malacea furfur, una levadura, no un dermatofito. Consiste en grupos de máculas, como pueden evidenciar, de tamaño variable, de color variable, con una descamación periférica fina. Y cuando vamos a ver al microscopio el corte histológico de lo que es la epidermis, vamos a encontrar pues los dermatofitos, que van a estar estos microorganismos ubicados en la superficie a nivel de lo que es la estructura de la córnea. El grado de la sobreinfección bacteriana puede haber pues una dermatitis eczematosa concomitante, leve asociación con neutrófilos intraepidérmicos. Debido a las paredes celulares ricas en mucopolisacáridos, los hongos pueden teñirse pues de color roja brillante cuando utilizamos el ácido periódico de Schiff o simplemente PASHIP o PAS, que lo tiene de color rojo vinoso o violeta magenta oscuro. Como pueden ver, está precisamente ubicado en la capa córnea, en el cual, como ustedes recordarán, pues no hay núcleos, no hay organitos citoplasmáticos, son células muertas que tienen ese tipo de caracterización por una proteína que es la queratina. Lo mismo puede ocurrir a nivel del pelo y lo mismo puede ocurrir pues a nivel de las uñas afectadas. Finalmente, si encontramos una lesión del cual podemos extraer un material, raspando sin duda, hacer un cultivo, el cual nos puede identificar la especie causante de esa micosis. Porque no solamente vamos a pensar en una cándida o un aspergillus o cualquier otro de los 22 tipos de estructuras micóticas que pueden afectar superficialmente a lo que es la piel, en contraposición de los agentes bacterianos, perdón, micóticos que pueden ir afectando en forma profunda. Bien, pues ese es el material que hemos preparado. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración. Muy bien. Disculpe, doctor, yo tengo una pregunta. Adelante, Bianca, escuchamos. Gracias. Quería preguntarle, ¿en qué tipo de patologías se presentan los autoanticuerpos de inmunoglobulina G que generan el pénfigo? De nuevo, por favor, se ha entrecortado. Disculpe, doctor. ¿En qué tipo de patologías se presentan los autoanticuerpos de inmunoglobulina G que generan el pénfigo? Ya. Ese tipo de afección precisamente pues, va a permitir determinar las enfermedades ampollosas en primera instancia. Sin duda, vamos a encontrar en sus diferentes variantes, ¿no? Que es el pénfigo, especialmente que va a estar relacionado con la inmunoglobulina G. Una de estas va a ser pues la enfermedad llamada penfigoide, o también puede estar pues específicamente relacionada con lo que es el pénfigo en sus diferentes variantes. Hay que recordar que dentro de la patogenia de este grupo tenemos al principio, si ustedes han visto las diapositivas, tenemos pues el pénfigo paraneoplásico, el eritematoso, el foláceo y sin duda el vegetante. Entonces, en este grupo específico de pénfigo estaría pues específicamente la inmunoglobulina G. Gracias, doctor. Bien. Ok. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Muy bien. Un placer pues haber trabajado para ustedes el día de hoy.